Ahora les presentamos los resultados de la última encuesta de opinión pública realizada en Nicaragua entre el 6 y el 24 de enero de 2025 por la firma costarricense Sid Gallup, en la cual la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano incluyó un conjunto de preguntas específicas sobre la coyuntura nacional y cuyos resultados se complementan con los datos recopilados por Sid Gallup. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro nos cuenta los detalles. La encuesta de Sid Gallup y la Fundación Sin Límites se realizó de forma telefónica en una muestra de 1.202 personas a nivel nacional, personas que tienen una línea activa de teléfono celular. Los datos tienen un margen de error de más o menos 2.8 puntos, calculados con un 95% de nivel de confianza. El 23.9% de los encuestados son personas que están ubicadas en Managua y el 76.1% residen en el resto del país. El 54% de los encuestados son de sexo femenino y 46% masculino. Y en términos de edades, el 50.6% de las personas encuestadas tienen menos de 35 años. El 26.1% tienen entre 35 y 44 años. El 11.2% entre 45 y 54 años y el 12.1% supera los 55 años. La primera pregunta es, ¿cuál es su percepción sobre el rumbo del país? Más del 50%, el 51.5% dice que el país va por el rumbo equivocado. Un poco más de la tercera parte, el 34.1%, responde que va por el rumbo correcto y el 14.4% no sabe o no responde. En comparación con la encuesta que se hizo en octubre del año pasado, hay un ligero incremento de 1.7% de las personas que dicen que el país va por el camino correcto, mientras que entre las mujeres y los jóvenes, más del 60% tienen una visión negativa sobre el rumbo del país. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el principal problema del país? El desempleo, dice el 28%. La corrupción pública, afirma el 19.5%. El alto costo de la vida aparece en tercer lugar con el 16.5% y la inseguridad ciudadana con 10.5%. Pero si agrupamos el desempleo y el alto costo de la vida, el 44.5% considera que las carencias económicas son el principal problema del país. La tercera pregunta es, ¿cuál es la principal preocupación en los hogares? Y nuevamente la respuesta es similar, pero todavía con un porcentaje mayor. El desempleo, dice el 33%, y el alto costo de la vida, 25.6%. que suman 55.6% refiriéndose a los problemas económicos. Y luego mencionan el crimen y la violencia en el barrio, 7.4%, y la vivienda en malas condiciones, el 5.2%. La cuarta pregunta es sobre la relación que existe entre los ingresos del hogar y la cobertura de las necesidades básicas. Las principales respuestas se dividen en dos mitades iguales. 43.6% dice que son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, mientras que 43.4% dice que solo son suficientes para cubrir las necesidades básicas, mientras que solo un 9.7% afirma que son suficientes para cubrir las necesidades básicas y más. Y aunque en comparación con la encuesta de octubre, se percibe una mejora de la situación económica, tanto por parte de los simpatizantes del FCLN como por las personas que no simpatizan con ningún partido político. La gran mayoría no confía que el gobierno actual pueda resolver su situación. A la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el gobierno resuelva su situación? El 68.3% respondió nada o poco, y solo el 23.9% dijo algo o mucho. La siguiente pregunta es sobre la percepción ciudadana en relación a los niveles de crimen y delincuencia en los últimos 4 meses. El 55.2%
considera que ha aumentado y el 16.1% dice que ha disminuido. Y ahora vamos a ver lo que opinan los nicaragüenses, a pesar de la censura férrea que hay en el país sobre la situación política del Estado policial que está cumpliendo 7 años consecutivos en este 2025. ¿Cuál es el partido político de su preferencia? Ninguno, responde el 80%, o sea, 8 de cada 10 nicaragüenses, mientras que el 12.8% dice que es simpatizante del FCLN y el 7.2% de partido de oposición. Esta es la sexta encuesta consecutiva en que la simpatía por el FCLN se mantiene en un rango del 11 al 13%, que es uno de sus niveles históricos más bajos y ahora se mantiene por un periodo de varios años. En el cuadro número 8 se evalúa el grado de aprobación de la labor del presidente Daniel Ortega y se observa una ligera mejoría que llega al 39.3% de aprobación, con un 49.1% de desaprobación y un 11.7% que no sabe o no responde. Sin embargo, al preguntarle a los ciudadanos su opinión sobre las acciones represivas del gobierno en contra de personas de la oposición, el nivel de desaprobación sube arriba del 60%. El 67% está en desacuerdo con la confiscación de propiedades. El 63.7% desaprueba la negación del ingreso de los ciudadanos al país. El 62.4% rechaza el retiro de la ciudadanía. El 60.4% desaprueba las expulsiones de ciudadanos del país y el 57.2% está en desacuerdo con las políticas de cárcel y privación de libertad. Y en todos los casos hay un bajo nivel de aprobación sobre la represión, que oscila entre el 13 y el 21% de los encuestados, principalmente entre los simpatizantes del FCLN. El desacuerdo se manifiesta también de forma mayoritaria en relación a las acciones represivas del gobierno contra personas afines al mismo gobierno. El 56.9% está en desacuerdo con los despidos de empleados y funcionarios públicos y el 51.2% desaprueba la privación de su libertad. El cuadro número 11 describe la opinión de los ciudadanos sobre el impacto que tendrá la reciente reforma a la Constitución Política de la República. El 36.3% dice que no está enterado sobre esta reforma. Muy negativo y negativo opina el 25.6% y muy positivo y positivo considera que será el impacto el 20%. Ni negativo ni positivo dice el 8%. Y el 10% no sabe o no responde. Y cuando los encuestadores preguntaron qué cambios de la reforma constitucional le generan preocupación, la mayoría del 53.8% mencionó varios cambios. Entre otros, el 16% dijo la extensión del periodo presidencial a 6 años. Otros dijeron la presidencia coordina los órganos del Estado, dijo el 14%. Y otro 7% mencionó la creación de la copresidencia. El 9% dijo que ahora no se elegirá por el voto popular al vicepresidente y el 7% señaló que no se reconoce la autonomía universitaria, mientras que un 24.7% dijo que no le preocupa ningún cambio constitucional y el 21.5% no sabe o no responde. La pregunta se formuló nuevamente con otras opciones de respuesta sobre los cambios constitucionales. El 23.1% mencionó que le preocupa que el Estado vigilará a los medios de comunicación. El 11.9% afirmó que le preocupa la imposición de la bandera del FCLN como símbolo patrio y el 10.6% mencionó a los encapuchados de la policía voluntaria. Y las últimas dos preguntas están referidas a uno de los temas más comentados en el país, como es la sucesión del poder después de Daniel Ortega. Si el presidente se viera imposibilitado para gobernar,
¿Quién podría asumir la dirección del gobierno? Pregunta la encuesta. No sabe, no responde, dice el 48.8%. El 29.1% dice que la actual copresidenta, Rosario Murillo. El 13.2% menciona al hijo de los copresidentes, Laureano Ortega. El 7% a Fidel Moreno y el 3% a Gustavo Porras. Y la última pregunta es, ¿qué pasaría en el país si Ortega no pudiera gobernar? La mayoría, el 54.1%, dice que habría cambios en el país. Entre ellos, el 28% considera que habría elecciones con observación internacional, mientras que el 26.1% afirma que se generarían protestas sociales. Y un 23% dice que no habría cambios si Ortega no pudiera gobernar, y el 23.2% no sabe o no respondió a la pregunta. Estos son los principales resultados de la última encuesta de opinión pública realizada en Nicaragua entre el 6 y el 24 de enero de 2025 por la Fundación Sin Límites y la firma costarricense Sid Gallup. Y si quieren conocer más detalles, los invito a leer la historia completa en confidencial.digital.